Bueno, Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres si estas personas predicaban el evangelio. Ahora mismo tenemos la libertad de predicar el evangelio sin ninguna persecución. Hay otros países que si predican la palabra, lo matan. Le queman la Biblia. Eso está en Japón, en la India. Está prohibido, amén, evangelizar, hablar la palabra del Señor. Pero como Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo del Señor, él posiblemente, muchos dicen que se cayó del caballo, pero no se sabe. La historia no relata dónde estaba montado el apóstol Pablo. Simplemente él tenía cartas de la sinagoga de Damasco a fin de que si hallare a un creyente, lo metía preso y lo azotaba. Pero cuando se enfrentó con la luz de Cristo quedó ciego. Muchas personas van a quedar ciegos cuando Cristo llega a tu vida. Hay una ceguera espiritual que en esta hora Dios te quiere sacar. Hay una ceguera espiritual que Dios quiere transformarte, que Dios quiere bendecirte. Hay una ceguera espiritual en la cual Dios quiere ponerte en una visión en la cual tú vas a ver el poder de Dios. El apóstol Pablo, después llamado Saulo de Tarso, como Pedro, antes de Pedro, era Simón. El Dios que cambia nombre. Voy a poner el título, el Dios que cambia nombre. El Dios que ahí está. El Dios que cambia nombre. Así que si tú estás pasando por una necesidad, angustia, tristeza, tribulación, yo te hago una invitación de que aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, porque es el único que te va a dar la victoria. No hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro, solamente Cristo, 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 solamente Cristo que te va a dar la victoria. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo quedó impactado por el poder del Espíritu Santo del Señor, quedó 3 días ciego y fue a la casa de Ananías y recibió la vista. Quedó 3 días ciego. Muchas veces tú vas a tener una experiencia con Dios. Escucha bien, escucha bien. Muchas personas van a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo del Señor. Pero en esta hora yo te digo que cuando tú pises la iglesia, la escama que hay en tu ojo, que no puedes ver las cosas espirituales, Dios te va a quitar esa escama para que vea y sienta el poder de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí me explico? El apóstol Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, ciudadano romano. Ese era el apóstol Pablo. La mayoría del Viejo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Los 5 libros, si no me equivoco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Tesalonicense. Si no me equivoco, me corrigen. Son 66 libros. Pero, gloria a Dios, aleluya, Cristo te quiere bendecir de una manera especial. Cristo quiere romper las cadenas que hay en tu vida. Cristo te quiere hacer libre. Cristo te quiere dar libertad. Cristo te quiere dar un carro, un trabajo, pero lo tienes que buscar. Esa depresión que tú estás pasando, Cristo te quiere dar vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo te quiere dar vida y vida en abundancia. No espere que se haga tarde. No espere, amén, que llegue la prueba, la soledad, la tristeza. No. El Espíritu Santo está ahí como poderoso gigante.
Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Así que si tú aceptas a Jesucristo, escucha bien, voy a dar una cápsula. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Si tú cometiste un pecado, el único que perdona los pecados se llama Dios. Si tú cometiste un pecado, muchos tienen el pecado como una licencia para pecar. Si tú todos los días pecamos, hay un salmo, yo creo que es el salmo de David, que dice: perdona mis pecados y los que son ocultos. Perdona mis pecados que son ocultos. Hay pecados que son ocultos. Entonces todos los días nos tenemos que postrar delante del Señor para que Dios nos limpie, nos purifique, nos levante, amén, y nos restaure. Esa depresión que tú estás pasando, esa tristeza, esa preocupación, sin trabajo, sin carro, no tienes para pagar el celular, yo declaro bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Yo declaro bendición, que la puerta de los cielos se abra a tu favor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres libre de todo ataque de pánico, de todos los demonios que te están atormentando en el silencio de la noche, que tú quieres dormir y no puedes dormir, que tú tienes insomnio, que tú tienes problemas con tu pareja. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús. Así que esta palabra es para ti, hazla tuya, atesórala. Esta palabra es tuya, atesora esta palabra. Dice la palabra en Apocalipsis: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hello. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que no tomes la gracia como una licencia para pecar. Amén, porque muchos toman que si pecan hoy, le piden perdón a Dios y vuelven al otro día, cometen el mismo pecado, y eso Dios no le agrada. Así que yo declaro sanidad para tu vida. Yo declaro que las puertas de los cielos se van a abrir a tu favor, se van a abrir a tu favor. Yo declaro que las puertas de los cielos, la bendición de Dios va a caer sobre tu vida de una manera especial. La petición que tú tienes delante de Dios será contestada. Yo declaro en el nombre de Jesús, la tristeza se tiene que ir en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Toda tristeza, todo llanto, toda lágrima se tiene que ir, toda depresión, toda ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad, recibe gozo, recibe paz, recibe armonía. En esta hora, si estás triste, canta alabanza. Si estás oprimido, canta alabanza. Si estás triste, canta alabanza. Porque en medio de la alabanza habita el Espíritu Santo del Señor. Y dice la palabra: donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí el Espíritu Santo va a estar. Si tú preparas tu cuarto, tu casa, en una atmósfera, pones música cristiana, prepara la atmósfera, alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios, Dios quitará todo lo malo, todo pensamiento negativo que hay en tu mente. Si tú coges tu casa como un lugar, amén, de alabanza, Dios se va a glorificar en tu vida de una manera especial. Así que invoca al Señor. Dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás habías visto. Así que si estás pasando por depresión, por angustia, yo te hago una invitación. Yo te hago una invitación en el nombre de Jesús. Padre, que estas personas que están viendo este video reciban paz, reciban armonía. Mira las peticiones, mira las preocupaciones, mira las tentaciones, aléjalas. Que él o ella que están viendo este video, esta transmisión, sea tú hablándole a cada vida. Transforma, liberta, restaura, hazlo libre, hazla libre. Hijos descarriados, tráelos nuevamente a redimir. Libre en el nombre de Jesús. Si tu hijo está apartado, si tú estás apartada, si tu hijo, tu hija o tu esposo está apartado, yo declaro que las puertas de los cielos se van a abrir a tu favor. Así que tienes que confiar en Dios, confía en Él y Él hará. Así que cuando tú te encuentres con el Cristo de la gloria, Dios te va a bendecir de una manera especial. Se te van a abrir puertas.
la depresión se te va a ir, la ansiedad se te va a ir, la angustia se te va a ir. Y cuando tú entras en una atmósfera de adoración, ahí va a estar el Espíritu Santo del Señor. Si tú entras en una adoración, clamando, orando, alabando, cantando himnos solemnes, dice la palabra que cuando Pablo estuvo preso, Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, cantaban himnos a Dios. Y las cadenas se cayeron, se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron. Ellos podían salir, pero se quedaron, cumplieron con la ley. Y es necesario cumplir con la ley terrenal y con la ley celestial. Es necesario que te escuche la voz de Dios y no te hagas de oído sordo, porque muchas veces Dios te ha llamado con cuerdas de amor. Muchas veces el Espíritu Santo te ha estado llamando y no le has hecho caso a la voz de Dios. Es el último aviso que Dios te da. Yo no sé para quién esta palabra, pero el Espíritu Santo muestra, revela, Dios es real, Dios no es un muñeco, Dios se la sabe toda. Dios se la sabe toda, Dios sabe el día que tú naciste. Jeremías capítulo 1 dice, antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya Dios sabía el nombre que te iban a poner, lo que tú ibas a pasar, si pasaste por un divorcio, si tu hijo está rebelde, si no quiere ir a la iglesia, si tú no quieres saber de los hermanos. Este es el tiempo de aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Así que, si tú dejas entrar al Espíritu Santo que sane tu corazón, que hay heridas del pasado que no te dejan sanar, no te dejan perdonar a esa persona, no te deja avanzar, porque tenemos que perdonar cada vez que vemos a una persona que nos hizo mal, tenemos que saludarnos. Tienes que saludar a esa persona, aunque esa persona estuvo mal y lo que esa persona hizo, tienes que extenderle la mano y decirle Dios te bendiga, vamos para adelante, perdóname, abrázalo, y lo que pasó, pasó. Tus pecados Dios lo echó al fondo de la mar y ningún hombre te puede sacar el pecado que tú has cometido. Solamente Dios es el que perdona. Solamente Dios es el que perdona. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Cada cual hace tres funciones diferentes. El Padre, vamos a hablar, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Voy a hablar de estos tres personajes. Dios, vamos para Génesis. Voy para Génesis. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios no estaba hablando solo. Dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. ¿Me están entendiendo? Entonces Jesucristo no era Dios. Sí era 100% hombre y 100% Dios. Pero te voy a dar un punto muy importante para que salga de la confusión, porque hay muchas personas que se confunden que Dios es Jesucristo. Eso es un error. Eso es un error. Dios no es Jesucristo. Dice la palabra, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con quién Jesucristo estaba hablando? Jesucristo no estaba hablando con él. Jesucristo estaba hablando con el Padre. Sí, los tres son uno, pero los tres hacen una misma función. Cada cual hace una función diferente. En el libro de Hechos, capítulo 8, o Hechos, capítulo 1, el derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo me voy a preparar morada, pero descenderá uno. No Jesucristo. Jesucristo fue levantado. Resucitó al tercer día. Te quiero sacar de duda y que tú abras tu mente, abra tu entendimiento, abra tu razonamiento
Abra tu mente, amén, para que Dios expanda tu entendimiento. Según lo que yo he estudiado en la Universidad MIPA, hay un solo bautismo. No, la persona no se puede bautizar 2 veces. Eso es un error. Jesucristo fue bautizado una sola vez. Si tú me buscas en la Biblia, ¿cuántas veces una persona se bautizó 2 veces? Te voy a dar la razón. Y lo puedes escribir. Ahora mismo, busca en la Biblia. Búscame donde una persona fue bautizada 2 veces. Jesucristo fue bautizado una sola vez. Una sola vez. La tradición, la Iglesia Católica, la ramera, la grande, bautiza a los niños pequeños. ¿Por qué? Si no tienen pecado. ¿Por qué si no tienen pecado? Entonces, si vamos a la palabra, después de los 12 años, Jesucristo aparece en el templo con los doctores de la ley, enseñando la Torá, enseñando, porque ya Jesucristo a los 12 años sabía el bien y el mal. Jesucristo no fue bautizado cuando nació. Jesucristo fue bautizado cuando, antes de comenzar su ministerio, dijo Juan el Bautista: viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Viene uno tras de mí que es más poderoso que yo. O sea que Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, reconoció y dijo: viene uno tras de mí que es más poderoso que yo. O sea que Juan el Bautista tenía poder, tenía autoridad. Juan el Bautista tenía autoridad, pero como Juan el Bautista delató a Herodes, pues fue decapitado. Pero solamente es un solo bautismo. Hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los 3 operan diferentes. A la diestra del Padre gobierna Jesús. No a la diestra del Padre gobierna el Padre. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Jesucristo no es Dios. Por eso dice Padre, hay una oración cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar. Jesucristo le dijo: cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya Jesucristo estaba en la tierra, pero dijo estas palabras. Y estas palabras las tienes que repetir. Amén. Así que los 3 están de acuerdo. Pero dice la palabra: vendrá uno, yo me voy, pero voy a preparar morada, pero viene uno tras de mí, que es más poderoso que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan el Bautista sabía de que él tenía que ser bautizado por el Maestro, por el Cristo de la gloria. Entonces, cuando Jesucristo va donde Juan el Bautista dice: pero tú vienes a donde mí para que yo te bautice. Yo necesito ser bautizado por ti. Es un solo bautismo. Está Padre, Dios, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Por eso hubo una discusión entre los discípulos, y si no me equivoco, uno de los discípulos le dijeron: permítenos que nos sentemos a tu derecha. Jesucristo dijo: a mí no me he dado ese poder, esa autoridad, solamente mi Padre que está en los cielos. O sea que a la diestra del Padre gobierna Jesús. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Cuando una persona habla lengua, está siendo bautizada por el Espíritu Santo del Señor. No por Jesucristo. No por Jesucristo, por el Espíritu Santo del Señor.
Hechos capítulo 1, el derramamiento del Espíritu Santo. Fueron 120 esperando la promesa en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo y todo el mundo comenzó a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué cuando Jesucristo estaba en la tierra no hablaban en lengua? Vamos a ver. Porque la promesa vino en el libro de Hechos capítulo 1, que dijo, yo me voy, pero descenderá, viene uno, va a descender, yo no lo voy a dejar huérfano. Dice la palabra que él se fue y descendió el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, si no me equivoco. Y por eso cuando una persona cae en hablar en lengua, en danzar, en profetizar, es el Espíritu Santo. No es Jesucristo, no es Dios. Es el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo puede estar aquí al lado mío, en mi cama, en tu casa, en tu cuarto, tú tocando el piano, la guitarra en la iglesia, pero el Espíritu Santo te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que yo quiero que tú recibas esta poderosa palabra del Señor, que abra tu entendimiento, porque Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres, hacen una diferencia. Están de acuerdo, eso sí, están de acuerdo, pero los tres tienen un trabajo diferente, un trabajo distinto. Jesucristo, el Espíritu Santo no murió por nosotros. El Espíritu Santo no murió por nosotros, murió Jesucristo. Así que cuando oren, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Así que yo quiero que tú salgas de duda que Jesucristo no es Dios. Dice la palabra, a la diestra del Padre gobierna Jesús. No dice a la diestra del Padre gobierna el Padre. No. Los tres son uno. Los tres son uno. Dios mío, qué gloria. Yo siento a Dios aquí. Estoy golpeando a dos o tres aquí. Recibe paz, recibe armonía, recibe tranquilidad. Vamos a estar orando por ti. Si quieres escribir tu comentario, escribe tu comentario que vamos a estar orando por ti. Para Dios no hay nada imposible. Estamos en victoria. Para Dios no hay nada imposible. Escribe tu comentario, escribe tu petición. Jay, necesito que oren por mí. Jay, necesito la oración. Lo puedes escribir. Vamos a estar pendientes a esas peticiones. Así que termino. Que la paz de Dios sea sobre ti de una manera especial. Para adelante y para el cielo. Bendiciones. Dios los bendiga. Shalom. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y recuerda, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás habías visto. Jeremías capítulo 33. Dios te bendiga.